Hola, en este video vamos a ver paso a paso cómo funciona ese servidor que usamos en el último capítulo, estructura un proyecto real. Eh, Medio que les dije que confíen y peguen todo un pedazo de código. Y vamos a ir aprendiendo un poquito de Node.js y cuál es la diferencia entre Node.js y JavaScript en un navegador. Para recordarles, Node.js es una forma de correr JavaScript fuera del navegador y esto nos permite tener lo que se llama un backend, que es una aplicación que corre fuera del navegador y que permite, la podemos correr en una computadora, en un servidor, y nuestra página web, digamos lo que se llama frontend, le hace solicitudes, por ejemplo, para obtener datos, para almacenar datos y lo que fuera. El código está acá, es bastante, no es tan largo, pero vamos a ir paso por paso. Como siempre suelo desarrollar yo, copiando y pegando un poquito, viendo que funciona y siguiendo. Eh, si no vieron el capítulo anterior, el video anterior, voy a usar PowerShell en Linux para que los comandos que corran en Linux y en Windows son los mismos. Les recomiendo, si tienen Windows, que usen PowerShell. Busquen PowerShell en el inicio, es un iconito azul. Y acá lo tengo corriendo y estoy en un directorio que es vacío. Voy a crear un nuevo directorio para mi proyecto. Eh, si mal no recuerdo es mkdir, llamémosle seu1. Si ahora hago dir, me dice que hay un directorio, ¿no?, que se llama seu1, mkdir de makedir. Eh, y ahora voy a hacer cd change directory seu1. Entonces ahora podemos ver que estoy dentro de ese directorio y vemos que no hay nada. Yo voy a usar un editor que se llama Vim porque es el que más cómodo me siento y lo puedo correr en la terminal, pero todo esto se puede hacer en Visual Studio Code o en Notepad++. Vamos a ver si, bueno, lo voy a correr acá. Esto es una terminal Linux, es muy parecida, pero bueno, para que no haya ninguna diferencia voy a usar todo en PowerShell. cdcrc, seu1. Si voy a tener dos terminales abiertas acá. Los comandos que corran acá, ustedes no los van a correr porque van a estar usando Visual Studio o Notepad++. Eh, Vamos a ver si puedo correrlo acá. Corro Node, el comando Node, y me abre la consola interactiva de Node.js, que es este programa que, si no vieron en el capítulo muestro cómo instalar. Acá podemos correr JavaScript. Vamos a escribir y funciona. Acá este hola es lo que imprimió y undefined es lo que la función devolvió. Si hacemos una función que suma dos números y la llamamos, nos va a decir lo que devolvió, 3. Eh, Está bueno para probar cosas, para probar si algo funciona, si entendemos, copiamos y pegamos un poco de código y lo vemos, pero es lo mismo que correrlo en el navegador, casi, o sea, es JavaScript. La única diferencia es que Node.js no tiene toda la funcionalidad que es para un navegador, por ejemplo, mostrar HTML y lo que sea, pero lo que les mostré ahí lo puedo correr acá tranquilamente. Se ve un poco chiquito, es lo mismo. O sea que yo les recomendaría que usen el navegador, abran la consola para probar, pero si quieren pueden correr en la terminal también. Ahora vamos a empezar. Una forma, si llamamos Node, nos abre la terminal y salimos con control D y creo que con exit también. Quit, no sé, no. A ver, help, que nos dice exit, punto exit para salir. Y otra forma de llamarlo es node espacio y el nombre de un archivo JavaScript. Por ejemplo, llamémosle server.js o mi server.js y lo va a ejecutar. Si el archivo no existe, nos va a decir que el archivo no existe. Perdón. Eh, Así que lo vamos a crear. Crearlo lo podemos crear desde el editor de texto, nuevo archivo, guardar como, lo que fuera. Yo lo voy a crear con bin, mi server.js, y voy a escribir una sola línea, console.log. Vamos a copiar, siempre más fácil.
Vamos a copiar la última línea a ver qué pasa. Eh, hago node mi server y ahora dice server running at, que es mentira, no está corriendo nada porque no hay, no tenemos ningún server, pero ya empezamos a tener esto. Vamos a ver lo siguiente que tenemos que hacer. Todo este código que está acá. En Node.js todavía hay una forma de usar los mismos imports que en la web, con import, pero es un, digamos, Node.js empezó antes con el tema de módulos y librerías que el JavaScript de los navegadores, entonces tiene su propia forma de hacerlo, así que muchos códigos van a ver que en vez de usar import usan esto que se llama require, que es casi lo mismo. Eh, entonces vamos a ver lo que hace primero es HTTP igual require HTTP. HTTP es una librería, un módulo que nos permite crear lo que se llama un servidor HTTP, que es un servicio que escucha en un puerto y cuando recibe una conexión y una solicitud de tipo HTTP, las que hacemos cuando escribimos una dirección en el navegador y apretemos Enter, hace algo. Ese algo puede ser devolver un archivo o puede ser guardar algo en una base de datos, hacer lo que se llama una query en la base de datos, una búsqueda y devolver el resultado. Vamos a empezar copiándolo. Yo hasta ahora no estuve usando var porque es la forma vieja de, de declarar variables. Les recomiendo que usen let. No voy a entrar en detalle de por qué, pero eh, o sea, es menos peligroso usar let que var. Pueden usar var si copian y pegan código, pero hay algunos casos en los que se vuelve medio confuso. Y acá lo que vemos es lo que dice es usa la función create server del módulo HTTP y recibe, o sea, y le pasa de parámetro una función. La vamos a sacar de acá, así queda más claro. Declaramos una función que se llama voy a programar en inglés porque para que se vayan acostumbrando, porque normalmente el código que encontramos es en inglés y es una buena práctica ir aprendiendo inglés porque si trabajamos con gente con clientes o con gente programadores que no hablan español es medio raro ver código en otro idioma. Ya me ha pasado tener que trabajar en código en alemán y no es muy divertido. Creamos una función que se llama handle request, o sea, se llama manejar solicitud. Y esta función recibe dos argumentos o parámetros, request, que es lo que se llama un objeto que tiene toda la información de la solicitud. Esto es de dónde viene, qué navegador es, qué es lo que pide, cuál es la dirección que está pidiendo. Y nos pasa el segundo argumento es un argumento response, respuesta, en el cual nosotros podemos llamar funciones para que devuelva algo, una respuesta. Entonces la función createServer recibe una función como argumento y lo que va a hacer es cada vez que algún navegador se conecte, establezca una conexión, va a llamar esta función y nos va a decir, ok, hay una solicitud y esta es la información, esa información va a venir en request, o sea, el objeto solicitud, y espera que nosotros con el objeto response le digamos, ok, esta es la respuesta. Eso es todo. Vamos a hacer algo bastante simple, que es devolver siempre lo mismo, vamos a ignorar todo esto. Vemos que acá dice response end. Estos son warnings que me da porque yo tengo Vim me dice cosas que pueden estar mal. Vamos a mover esta línea al fondo, como estaba en el otro. Y acá dice response end content UTF-8. Vamos por partes. UTF-8 es una forma de decirle al navegador cómo codificamos el texto. O sea, porque cuando empezaron las computadoras existía algo que se llamaba ASCII, así, ASCII, que era la forma de traducir letras a números, pero solamente soportaba el alfabeto en inglés. Entonces después las computadoras se tenían que poner de acuerdo de qué número era la ñ, qué número era la A con acento, o qué número eran las umlauts en alemán. Entonces se pusieron todos de acuerdo de qué números son esas letras y eso es una de las formas de codificar letras a números para todos los idiomas, se llama UTF-8, que es la más usada. Simplemente pone UTF-8 ahí. El 99.9% de los casos es lo que querés y el otro 1% es un gran dolor de cabeza, así que espero que no lo tengas que encontrar.
Pero ahora tenemos que eh, decir qué es el content. Vamos a hacerlo fácil, vamos a declarar que content es hola mundo. Handle me está diciendo que esa función se llama. Acá me está diciendo que no estoy usando request. Le voy a poner un guión bajo para indicarle que no lo uso. Es una convención. Si una variable empieza con guión bajo, significa no la estoy usando y sé que no la estoy usando. Entonces vamos a probar con esto. Y si funciona, vamos a ver qué llegamos a hacer hasta ahora. Parece que no. No sé si guardé. ¿Por qué no lo ve? Debería. Así es la programación. Muchas veces cuando ustedes ven un tutorial de... LS es otra forma de decir dir. Es más corto. Y funciona en Linux también. Hay un programa que se llama cat que nos permite ver cuál es el contenido en el archivo. No sé en este momento por qué no le gusta... ¿Por qué no empieza el servidor? A ver. Esto es lo que no le muestra... Ah, mira, me está faltando esto. Lo que no le muestra mucho los tutoriales de programación es que parece que los programadores son muy grosos y nunca se equivocan. Eh, es mentira, se equivocan todo el tiempo. Graban 1000 veces o tienen todo el código preparado eh, para parecer que saben mucho, pero no saben mucho. O sea, cuando llamamos a... Vamos a hacerlo por partes. Eh, Creamos un objeto, create server, crea un server y le decimos, ok, ese servidor que acabamos de crear, escucha en el puerto 8125. Me había olvidado de eso, por eso estaba creando el objeto y estaba terminando porque no estaba escuchando en ningún lado. Ahora sí. Y vamos a probarlo en el navegador. Como dije, 127.0.0.1 y localhost son lo mismo. 8125. Seguimos nos equivocando. Y perfecto, ahí tenemos el servidor más chiquito que podemos hacer en Node.js, creo. Se puede hacer más corto, pero no más claro. Eh, Como podemos ver, ahora voy a hacer esto así, así. Se ve mejor. Entonces lo que hacemos, recapitulando, decimos que queremos una referencia al objeto HTTP, que es un módulo que nos permite crear servidores que entienden el protocolo HTTP. Un protocolo es una forma en la que dos programas se ponen de acuerdo en cómo se comunican. Eh, si vemos acá, si abrimos la consola y vamos a el tab red o network y refrescamos, vemos que dice get barra, le dice dame el recurso en barra file, vemos acá, porque es lo mismo que esto, la barra y no es lo mismo. Y nuestra aplicación les devuelve 200, que es ok, significa. Si buscan http status.es, pueden ver que 200 significa ok, que significa todo salió bien, acá tenés lo que me pediste. Y si vamos acá al tab response, vemos que le devolvimos hola mundo, así a secas. No estamos diciendo que es HTML, o sea, asume que es TXT, digamos, que es texto. Porque no le estamos diciendo de qué tipo es. No le estamos diciendo que es una imagen, ni JSON, ni nada. Eh, entonces, por eso, digamos, el módulo HTTP es una forma simple de crear un servidor o servicio que habla el protocolo HTTP, o sea, entiende las solicitudes que manda un navegador. Y para crear un servidor llamamos http.createServer y le pasamos como argumento una función que va a ser llamada cada vez que un navegador haga una solicitud. Esa función va a ser llamada con dos argumentos, el objeto request que tiene toda la información de la solicitud, entonces podemos ver qué recurso está pidiendo, qué navegador es, de dónde se está conectando y todo eso, y el objeto response, que es donde nosotros podemos
llamar métodos, o sea, son funciones en un objeto, para decirle que haga cosas. En este caso, lo único que estamos haciendo es, estamos diciendo termina la conexión con este contenido. Este contenido está codificado en UTF-8, o sea, es texto y la codificación es UTF-8. Por ahora, contenido, content es la cadena Hola Mundo. Y como no le dijimos de cuál es el content type, el tipo de contenido, asume por defecto uno, que creo que se ve por acá. Se llama Octet Streams. ¿Dónde está? Ah, ni siquiera se lo dice. Este es el request que nos hace. Nos pasa lo que se llama headers o cabeceras. Nos dice de dónde se está conectando, qué tipo de navegador es, Firefox 68, qué tipo de archivos espera aceptar, qué idioma está el navegador y más cosas. Y nosotros respondemos, nuestra respuesta tiene 10 bytes y esta es la fecha. Son cosas por defecto que nosotros no tenemos que setear. Y la respuesta, que es hola mundo. Y después con este objeto servidor que creamos, decimos, ok, este objeto servidor va a escuchar en el puerto 8195. Como dije en el capítulo anterior, en el video anterior, el puerto es un número. Una computadora puede escuchar distintos servicios, escuchan en distintos puertos, o sea, en distintos números. El puerto que elegimos es, puede ser el 8080, el 8125, el número que queramos. Por defecto normalmente escuchamos en el puerto 8000, en el puerto 8080 o en el 8125. Algunos escuchan el 3333. Cualquier número arriba de 1024 está bien, pero normalmente hay como convenciones. Suele ser 8080 o 8000. Yo uso acá 8125 porque el código lo saqué de un lugar que era 8125. Entonces creamos le decimos, ok, ese servidor, ese servicio escucha en este puerto y escribimos en la consola donde estamos escuchando. Como dije, es 127.0.0.1, es lo mismo que localhost, que es más fácil de escribir y funciona igual. Como ven acá, yo les dije, esto está usando el protocolo HTTP que le dice get barra a esta dirección. Si ven, hace otra solicitud, favicon, que es este iconito que está acá. Por defecto el navegador le pregunta siempre a los servicios cuál es tu iconito. Nosotros si le respondemos un icono aparece acá, si no le respondemos no aparece. Nosotros le estamos respondiendo hola mundo, lo cual no es la mejor forma de responder. Como ven, me está diciendo que es una imagen que no está bien, porque le estamos respondiendo hola mundo. Cuando nos pide cualquier cosa le respondemos hola mundo. Ok, eh, ya tenemos nuestro primer servicio que responde hola mundo cualquier cosa. Si le preguntamos otra página, por ejemplo index.html, nos va a responder hola mundo. Si le preguntamos hola mundo, nos va a responder hola mundo. Siempre nos responde hola mundo, porque no se fija en el objeto request o solicitud qué es lo que está pidiendo el cliente. En el próximo video vamos a ver cómo decirle qué tipo de archivo es el que estamos qué tipo de contenido es el que estamos devolviendo, y vamos a devolver distintos tipos de contenidos según qué directorio nos está pidiendo.